estimados maestros y maestras, como siempre un gusto saludarlos y también compartir con ustedes este espacio de formación y de mutuo enriquecimiento, de reflexión. Como siempre animamos a darle like al video, a compartirlo, a suscribirse al canal para poder recibir también lo que se va brindando en estas semanas. Como siempre animándolos a desarrollar esta labor de educación religiosa tan importante para la formación integral de la persona. No solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo, porque además hace que la persona tenga una visión trascendente y de sentido de vida. En esta mirada es una presencia fundamental que, además de lo normativo, debe ser una presencia que debe estar permanentemente trabajada a lo largo de todos los ciclos de estudios. Y que, más allá de lo normativo, donde está especificado que el área debe ser trabajada, nuestra labor no cesa, y por eso estamos siempre compartiendo con ustedes este espacio. Iniciamos la semana entonces recordando que nuestras competencias están impregnadas en estos 5 ejes de experiencias, donde recuerdo, no es que las competencias estén transversalizadas en otras áreas, sino que las competencias están vinculadas con las experiencias. Las experiencias son, recordamos, puntos de partida para desarrollar las actividades pedagógicas, porque resultan siendo muy significativas en el tiempo que atravesamos. Esta semana, además, quiero plantearles estos 2 gráficos. El primero nos muestra cómo la educación religiosa es una mirada trascendente frente a lo que vivimos con relación además a las demás áreas. Es una mirada de sentido que da esta apertura con lo que plantean las demás áreas, con las cuales se complementa además. Y el otro gráfico nos muestra cómo todas las áreas se van movilizando unas a otras en torno a proyectos, en torno a actividades. Y educación religiosa además moviliza en este sentido, mirando siempre la dimensión religiosa, espiritual de la persona, pero en actos concretos y en actos bastante específicos como los que vamos viendo en estas semanas. Dicho esto, iniciamos con la semana 15. Primero de secundaria nos va a plantear en comunicación el tema de contaminación del agua, textos sobre la contaminación del agua que se trabajó ya la semana pasada. Aquí insistimos nosotros que Laudato Si y Querida Amazonía son insumos fundamentales para poder trabajar con los estudiantes. También haciendo una mirada que la creación tiene una relación filial. Toda la creación tiene una relación filial con Dios. Es decir, Dios es padre de toda la creación, tanto de las criaturas irracionales como las racionales. Tomás de Aquino también lo muestra esto en algunos de sus escritos, como la Suma Teológica. En este sentido, nos ayuda a mirar a la creación en un sentido fraterno. El apoyo del docente nos puede dar esta luz con un texto también del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, también dando un alcance en este sentido interreligioso. DPCC va a trabajar el tema de la empatía, tan necesario en nuestros tiempos, y nosotros vemos que esta misericordia es el culmen de la empatía. No es solamente sentir con el otro, sino acoger sus necesidades, acoger el dolor que puede estar presente en algunas familias, hacerlo nuestro y tender una mano, comprometernos con este dolor, comprometernos con esta vida humana que está muchas veces detrás de la pantalla. En YouTube tenemos algunos recursos interesantes, un video hecho en Perú, en Huancayo, sobre el tema medioambiental, un cortometraje titulado El Regalo, en la línea de la misericordia y la empatía, y un cortometraje ganador de un festival que nos muestra de manera interesante cómo sería el mundo en algunos años si desperdiciamos el agua. Eso es interesante para compartir con los estudiantes. En esta sección siempre compartimos cortometrajes de tal manera de que puedan ser fáciles de visualizar. La película propuesta es Rango, una propuesta animada que nos muestra todo el mundo del cuidado del agua. Segundo de secundaria, en comunicación, nos va a presentar la lectura de textos sobre identidad nacional. Aquí, como siempre hemos dicho, parte de la identidad nacional es esta mirada religiosa que todos compartimos. Somos un país plural, diverso, en culturas, en geografía, pero también somos un país profundamente religioso que se expresa de manera plural y diversa esta fe, que
que todos podemos tener una voz y todos también tenemos un sentir religioso, que puede ser bastante interesante que podamos hacerlo notar a los estudiantes. Cómo en estos textos encontramos valores de sentido y trascendencia. En DPCC se hablará del valor de la democracia y nosotros un poco estaríamos enlazándolos cómo está presente la democracia en la enseñanza social de la Iglesia, que siempre tiene en cuenta el respeto, la tolerancia, el diálogo. Importante también tener algún recurso que nos va a ayudar a mirar este aspecto. En YouTube podríamos encontrar algo sobre evangelización y arte en esta línea de cómo aporta la religiosidad y cómo ha aportado a la construcción de un sentido nacional, de un sentido de identidad nacional. Y el tema de doctrina social de la Iglesia, ¿no es eso meterse en política? Aquí para un poco la mirada sobre la democracia. La película a trabajar puede ser Romero, que la trabajamos la mirada la semana pasada, y que nos da esta mirada de compromiso social desde la fe, que además es de un santo recientemente canonizado. Tercero de secundaria nos va a dar en el tema de comunicación textos para el cuidado de los bosques, y nosotros aquí podríamos seguir, como ya dije, trabajando esta mirada filial de la creación con textos de Laudato Si, Querida Amazonía, quizás aprovechar recursos, cuentos, relatos propios de la comunidad local donde encontremos valores trascendentes, quizás textos incluso en la lengua madre, en la lengua nativa de los estudiantes, de sus familias, tradiciones, cuentos de sus propios padres y de sus orígenes, donde encontremos que cuidamos por un lado el medio ambiente, pero también tenemos valores trascendentes para hacerlo. Y en DPCC estarían trabajando el reconocimiento del papel de la ciudadanía ante situaciones de riesgo. Nosotros quisiéramos que se reconozca el valor y el aporte de la Iglesia ante situaciones de riesgo, como por ejemplo una campaña iniciada hace algunos días llamada Respira Perú, que pretende aportar una ayuda a las personas que están con necesidades muy profundas a nivel de salud en tiempo de coronavirus. Aquí está un enlace que nos va a dar detalles de la campaña. También tenemos en YouTube un video sobre la misma campaña y acciones concretas de personas relacionadas a la Iglesia y que están haciendo algo en favor de las personas en este tiempo de riesgo. Precisamente aquí tenemos un reportaje de un sacerdote que con una acción concreta tuvo repercusión a nivel nacional. Interesante que podamos hacer y motivar a que se hagan pequeños gestos en favor de los demás, motivados por la fe. La película Hotel Ruanda resulta siendo muy motivadora, nos relata cómo también pequeñas acciones, gestos en situaciones muy difíciles son significativas y salvan vidas. Esta película es muy motivadora y vale la pena verla con los estudiantes. El link está allí, así que a verla con ellos. En cuarto grado de secundaria, comunicación nos va a plantear la lectura de textos sobre el valor de la adolescencia. Y nosotros la semana pasada dijimos que el adolescente es importante que se reconozca como hijo de Dios en esta etapa de su vida. Pero ahora también podríamos dar este paso a cómo este hijo de Dios, cómo este adolescente busca a Dios en medio de sus lenguajes, de sus modos de actuar, a veces complicados de entenderlo, pero que es muy importante que descubramos en este modo de ser cómo ellos buscan esta mirada trascendente y de sentido. Crear textos puede ayudar a los estudiantes, escribir cartas, realizar algún tipo de construcción que les ayude a ellos a exteriorizar este deseo. También en DPCC se va a trabajar el tema de prevención frente a situaciones de la ira. Nosotros ponemos aquí la virtud de la paciencia frente a la ira, cómo esta virtud de la paciencia, por un lado, es una virtud que ha construido mucho a nivel social, pero también cómo nos construye a nivel de interioridad. También les dejamos un texto que nos puede ayudar. Y en YouTube hay un video para nosotros, docentes, sobre desmontar mitos sobre los adolescentes, entender la adolescencia como reto y oportunidad, y algo para compartir con ellos, que es un cortometraje sobre los procesos y la paciencia. Es muy simpático, así que animo a verla. La película propuesta es Dios no está muerto, para mirarla
en el sentido de cómo los adolescentes buscan a Dios a partir de sus propias experiencias, convicciones y también contradicciones. Vale la pena verla en esta mirada. Quinto de secundaria en comunicación seguirá trabajando el tema de cuidado de la tierra, con monólogos, con hábitos en familia, y aquí con ellos podríamos muy bien trabajar algún tipo de proyecto interdisciplinar, que podamos trabajar con otras áreas y que sirva para que ellos se den cuenta cómo a partir de acciones que pueden desarrollar incluso en su casa, pueden ellos cambiar una situación. Recordemos esto de la mirada filial de la creación, que me parece muy pertinente. En DPCC se está trabajando el tema de la ciudadanía, la convivencia democrática, y yo quisiera aportarles que el tema de la campaña Respira Perú bien podría ayudar a cómo la iglesia también construye, cómo también la iglesia aporta a una sociedad democrática y una sociedad donde existen valores compartidos. En YouTube tenemos un cortometraje sobre cómo Juan Pablo II evitó la guerra entre Chile y Argentina, una entrevista a Monseñor Miguel Cabrejo sobre la situación en las Bambas y cómo la iglesia ejerce este rol de mediadora en una sociedad democrática. Vale la pena verlo. Y un pequeño corto sobre Perú-Amazonía y el tema medioambiental. Avatar vendría a ser una propuesta interesante para ver allí los valores de la empatía, de la fraternidad y del cuidado del medio ambiente. Como dice el Papa Francisco, no tengamos miedo de soñar a lo grande. Proyectos grandes, proyectos profundos, donde nos atrevamos a mirar las áreas de manera articulada. Que tengamos todos una buena semana y siempre es importante seguirnos manteniendo con esta motivación y con esta fe en Dios que nos sostiene. Hasta pronto.